A la edad de 9 años, una niña tuvo su destino sellado por un trato cruel hecho por su madrastra. Durante años, creció sin saber que ya estaba prometida a un hombre desconocido. El día de su boda, a punto de cumplir 18 años, el novio hace una revelación impactante delante de todos. Lo que dice no solo destruye los planes de la madrastra, sino que también cambia el futuro de la joven para siempre. Si esta historia te interesa, no olvides suscribirte a nuestro canal, decirnos desde qué ciudad nos estás viendo y seguimos. La mansión Levine brillaba bajo el cielo estrellado de la ciudad. Sus luces doradas se reflejaban en las enormes ventanas que dominaban la fachada neoclásica. El jardín, meticulosamente decorado con raras orquídeas y rosas blancas, estaba lleno de miembros de la alta sociedad, todos vestidos con atuendos formales. Fue una noche que debería haber sido mágica, pero para Isabel Levine, de tan solo 12 años, representó el comienzo de una pesadilla. De pie frente al espejo veneciano de su habitación, Isabel se ajustó el vestido de seda azul cielo que su madrastra, Mia Lupin, había elegido especialmente para la ocasión. Su largo cabello castaño había sido cuidadosamente arreglado en 1900, suaves rizos y un delicado collar de perlas, una herencia de su difunta madre, adornaba su juvenil cuello. Sin embargo, sus ojos verdes normalmente vibrantes reflejaban una profunda tristeza que ninguna joya podía ocultar. «Isabel, querida mía, ya es hora». La voz de Mia resonó en el pasillo, haciendo temblar a la chica. La madrastra entró en la habitación con su elegancia habitual, luciendo un vestido rojo que acentuaba su calculada belleza. «Esta noche es muy especial. Tienes que lucir perfecta». Isabel observó la sonrisa artificial de Mia en el reflejo del espejo. Desde que su padre falleció en circunstancias misteriosas 6 meses atrás, su madrastra se había convertido en su tutora legal y administradora de toda la fortuna de los Levine. El cambio en su comportamiento fue casi instantáneo. Su docilidad anterior dio paso a una frialdad controladora que enfrió el alma de la niña. «Madrastra, por favor», susurró Isabel, reuniendo todo su coraje. «No quiero hacer esto. Soy demasiado joven para un compromiso». Mia se acercó y sus tacones resonaron en el suelo de mármol. Con un movimiento suave pero firme, ajustó el collar de perlas alrededor del cuello de su hijastra. «Cariño, ya hemos hablado de esto. Tu compromiso con Alex Moreau es lo mejor que te podría pasar. Es uno de los empresarios más respetados del país y esta unión asegurará tu futuro». Lo que Mia no dijo, pero Isabel pudo sentir, fue la amenaza velada detrás de sus dulces palabras. La semana anterior, cuando la niña intentó protestar por el compromiso concertado, su madrastra le había dejado claro que el refugio para niños que tanto amaba Isabel, un proyecto social iniciado por su madre, podría enfrentarse a dificultades inesperadas si no cooperaba. Fuera de la habitación, los sonidos de la fiesta se hicieron más fuertes. La orquesta comenzó a tocar un suave vals y las voces de los invitados se mezclaron en un creciente murmullo de anticipación. Entre ellos se encontraba Alex Moreau, un hombre de unos 40 años, conocido tanto por su riqueza como por su enigmática personalidad. Mientras bajaba las escaleras de mármol junto a Mia, Isabel sintió docenas de miradas sobre ella. Los flashes de las cámaras de los fotógrafos contratados para cubrir el evento la cegaron momentáneamente. Fue entonces cuando, entre la multitud, bien vestida, sus ojos encontraron un rostro diferente. Un joven que no podía tener más de 20 años, que observaba todo con una expresión intensa e investigadora. Luca Bianchi, como lo presentarían más tarde, estaba posicionado estratégicamente cerca de las escaleras. Sus ojos oscuros estudiaron cada detalle de la escena que se desarrollaba, especialmente las interacciones entre Mia e Isabel. Para los demás invitados, era un miembro más de la prensa, pero su interés iba mucho más allá de la simple cobertura social. Se acercaba el momento del anuncio. Mia condujo a Isabel al centro del salón, donde Alex Moreau las estaba esperando. El empresario sonrió, un gesto que no llegó a sus fríos ojos, y extendió la mano hacia la muchacha. Isabel sintió que
Su corazón se aceleraba y sus manos temblaban levemente mientras aceptaba el saludo formal. «Queridos amigos e invitados», comenzó Mia su discurso. Su melodiosa voz resonó por todo el salón. «Estamos aquí esta noche para celebrar un momento muy especial, el compromiso entre nuestra querida Isabel Levine y el ilustre Alex Moreau». Las palabras continuaron, pero Isabel apenas podía oírlas. Su mirada volvió a vagar entre la multitud, encontrando una vez más a ese misterioso joven. Había algo en sus ojos, una mezcla de determinación y tristeza que la intrigaba. Por un breve instante, inclinó ligeramente la cabeza en su dirección, un gesto casi imperceptible que de alguna manera hizo sentir a Isabel que no estaba completamente sola. Lo que nadie en esa sala podría haber imaginado es que esa noche marcaría solo el comienzo de una serie de eventos que cambiarían para siempre la vida de todos los presentes. La joven observadora albergaba un secreto que podría sacudir los cimientos del imperio Levine, e Isabel, sin saberlo, estaba a punto de descubrir que su destino no estaba tan sellado como su madrastra quería hacerlo parecer. La orquesta tocaba suavemente. Las copas tintineaban en elegantes brindis y las sonrisas sociales enmascaraban las verdaderas intenciones que flotaban en el aire. Mientras tanto, Luca Bianchi se alejó discretamente del salón principal, llevando consigo el peso de una verdad que lo cambiaría todo. Una verdad que comenzaría a revelarse muy pronto. A la mañana siguiente de anunciarse el compromiso, la mansión Levine todavía conservaba las huellas de la gran celebración. Isabel se despertó temprano, como de costumbre, y observó a través de la ventana de su dormitorio cómo los empleados recogían las últimas decoraciones del jardín. El sol naciente proyectaba largas sombras sobre el césped inmaculado, creando un juego de luces y oscuridad que parecía reflejar perfectamente el estado de su alma. Vestida con una bata de seda sobre su pijama, la niña bajó silenciosamente las escaleras hacia la biblioteca, su refugio secreto desde que era pequeña. Era el único lugar de la casa que aún conservaba la esencia de su padre, con su característico olor a libros viejos y cuero. Los estantes de caoba, que iban desde el suelo hasta el techo, no solo contenían volúmenes raros, sino también recuerdos preciosos de tardes enteras pasadas allí, escuchando las historias que su padre contaba con tanto entusiasmo. Al entrar en la habitación, Isabel se sorprendió al encontrar a Luca Bianchi, el misterioso joven de la noche anterior, aparentemente absorto en la lectura de un viejo libro. Él levantó la mirada cuando escuchó sus pasos y una leve sonrisa apareció en sus labios. «Señorita Levine», saludó cerrando el libro con cuidado. «Esperaba encontrarte aquí». Isabel retrocedió instintivamente. Su mente le advirtió del peligro de estar sola con un extraño. «¿Cómo? ¿Cómo entraste aquí?» «Conozco esta casa mejor que tú», respondió Luca. Su suave voz tenía un dejo de melancolía. «De hecho, conocía cada rincón de esta biblioteca mucho antes de que nacieras». Antes de que Isabel pudiera pedir ayuda, Luca sacó un pequeño medallón dorado de su bolsillo. El objeto llamó inmediatamente la atención de la niña. Era idéntico al que su padre llevaba siempre consigo y que había desaparecido misteriosamente junto a otras pertenencias personales tras su marcha. «Esto pertenecía a tu padre, ¿no?», preguntó Isabel acercándose con cautela. Luca asintió y abrió el relicario para revelar una vieja fotografía. En ella, un hombre que Isabel reconoció como su padre sostenía un bebé en sus brazos, con el rostro radiante de felicidad. En el reverso había una inscripción grabada que decía: «Para Eric, mi tesoro». «¿Eric?», Isabel susurró, sus manos temblando mientras tocaba el relicario. «Pero mi padre nunca lo mencionó». «Tu padre tuvo un hijo de su primer matrimonio», reveló Luca con la voz entrecortada por la emoción. «Un hijo que supuestamente desapareció en un incendio hace 15 años. Ese hijo soy yo. Mi verdadero nombre es Eric Levine». El shock de la revelación hizo que Isabel se tambaleara, apoyándose en uno de los sillones cercanos. Sus recuerdos comenzaron a reordenarse como piezas de un rompecabezas. Los momentos de tristeza
que a veces sorprendían a su padre, las viejas fotografías que Mia había sacado de la casa, conversaciones que terminaban abruptamente cuando ella entraba en una habitación. «¿Pero cómo? ¿Por qué estás aquí ahora?», preguntó, luchando por procesar la información. «Porque estás en peligro, Isabel», respondió Luca, o Eric, acercándose con cautela. «El mismo peligro que me obligó a vivir en las sombras todos estos años. Mia no es quien aparenta ser. El incendio que supuestamente me mató no fue un accidente, así como lo que le pasó a nuestro padre no fue natural». Isabel sintió que su corazón se aceleraba. Las últimas palabras de su padre antes de partir resonaron en su mente. «Aléjate de las sombras, pequeña. No todo es lo que parece». «¿Por qué debería creerte?», preguntó, aunque algo muy dentro de ella ya sabía la respuesta. «Porque puedo probarlo todo», respondió, sacando un sobre amarillento del bolsillo interior de su chaqueta. «Esto es solo el comienzo de las pruebas que he reunido a lo largo de los años. Pero debemos ser extremadamente cuidadosos. Mia tiene ojos y oídos en todas partes». Como para confirmar sus palabras, unos pasos resonaron en el pasillo. Eric guardó rápidamente el sobre y se dirigió hacia una de las ventanas de la biblioteca. «Nos vemos mañana junto al viejo roble del jardín al atardecer. Hay mucho más que necesitas saber». Segundos después, Mia entró en la biblioteca, sus tacones altos marcando un ritmo autoritario en el piso de madera. Sus agudos ojos recorrieron la habitación, notando la ventana entreabierta y la expresión preocupada de Isabel. «Cariño, ¿qué haces levantada tan temprano?», preguntó, su dulce voz apenas ocultaba su sospecha. «¿Y por qué está abierta esta ventana?». «Yo solo quería un poco de aire fresco», respondió Isabel, tratando de controlar el temblor en su voz. «Y releer algunos de los libros favoritos de papá». Mia se acercó, cerrando la ventana con un movimiento brusco. «El pasado debe quedar en el pasado, Isabel. Ahora tienes un futuro brillante por delante con Alex. En eso es en lo que debes concentrarte». Mientras su madrastra la conducía fuera de la biblioteca, Isabel echó una última mirada a la ventana. Afuera, parcialmente oculto en las sombras del jardín, Eric observaba la escena con determinación. La verdad comenzaba a emerger de las sombras y nada sería lo mismo en la mansión Levine. El día se alargó como una eternidad para Isabel. Cada minuto que pasaba la acercaba más a conocer a Eric, y su corazón oscilaba entre la esperanza y la aprensión. Durante el almuerzo, Mia no dejaba de hablar de los preparativos de su futura boda con Alex. Cada palabra sonaba como cadenas invisibles que la aprisionaban aún más. «Alex vendrá a cenar con nosotros esta noche», anunció Mia, sirviéndose más vino. «Quiere discutir los detalles del acuerdo prenupcial». Isabel sintió que se le revolvía el estómago. La reunión programada con Eric sería exactamente a la hora de la cena. «Madrastra, no me siento muy bien. Creo que necesito descansar esta noche». Los ojos de Mia se entrecerraron peligrosamente. «No seas ridícula, querida. Tu prometido está haciendo un esfuerzo para venir aquí y tú lo recibirás como es debido». En ese momento, Isabel se dio cuenta de que tendría que ser más inteligente que su madrastra. Después del almuerzo, se retiró a su habitación con la excusa de un fuerte dolor de cabeza. En secreto, comenzó a planificar su escape temporal. A las 6:30 p.m., cuando el sol empezaba a ocultarse, Isabel escapó por la puerta trasera de 1900, la cocina, aprovechando el momento en que los sirvientes estaban ocupados preparando la cena. El antiguo roble se encontraba en la parte más alejada del jardín, parcialmente oculto por un pequeño bosque que su madre había plantado años atrás. Eric ya la estaba esperando, apoyado contra el enorme tronco del árbol. En sus manos sostenía un libro con una tapa roja desgastada que Isabel reconoció inmediatamente. Era el diario personal de su padre. «¿Cómo conseguiste eso?», preguntó, acercándose sin aliento. «Estaba escondido en un compartimento secreto de la biblioteca», explicó Eric, hojeando cuidadosamente las páginas amarillentas. «Nuestro padre era un hombre cauteloso. Sabía que Mia tramaba algo
y comenzó a documentarlo todo. Isabel se sentó al lado de su hermano, sus ojos escaneando ansiosamente las notas escritas a mano con la familiaridad de su padre. Las páginas revelaron un intrincado plan de malversación y manipulación financiera que Mia había estado llevando a cabo durante años. Pero lo que más le llamó la atención fue una entrada concreta, fechada justo una semana antes de la desaparición de su padre. He descubierto algo terrible sobre el pasado de Mia. Ella no es quien dice ser. Su verdadero nombre es Victoria Muller y ha sido investigada por fraude en 3 estados diferentes. El incendio que se llevó a mi Eric, ahora estoy segura de que no fue un accidente. Tengo que proteger a Isabel antes de que sea demasiado tarde. Así que por eso quiere que me case con Alex, murmuró Isabel mientras las piezas encajaban en su mente. Están juntos en esto. Eric asintió gravemente. Alex Moreau ha sido tu cómplice durante años. El matrimonio arreglado es solo una forma de mantener el control sobre la fortuna de los Levine cuando alcances la mayoría de edad. Pero debe haber una manera de detenerlos, protestó Isabel, con la voz temblorosa por la indignación. Sí, la hay, confirmó Eric pasando unas cuantas páginas más del diario. Papá dejó pistas sobre la ubicación de documentos importantes, incluido su verdadero testamento. Escondió todo en el lugar donde comenzó su historia de amor con mi madre, el antiguo orfanato Luacheya. El sonido de voces que se acercaban interrumpió la conversación. Isabel reconoció el timbre profundo de Alex Moreau mezclado con la voz aguda de su madrastra. Deben estar buscándome, susurró Isabel levantándose apresuradamente. Eric guardó el diario en su chaqueta. Mañana, después de tus clases de piano, ve a la cafetería Bella Vista. Tenemos que planificar nuestro viaje al orfanato. Isabel asintió y comenzó a alejarse, pero se detuvo por un momento. Eric, ¿por qué volviste ahora? ¿Por qué no antes? Una sonrisa triste cruzó el rostro del joven. Porque le prometí a nuestro padre que solo regresaría cuando pudiera protegerte. Y ahora, con este compromiso forzado, sé que ese momento ha llegado. Las voces se acercaban cada vez más. Isabel corrió de regreso a la mansión usando una ruta alternativa a través de los arbustos. Logró entrar por la puerta de la cocina y subir rápidamente las escaleras llegando a su habitación segundos antes de que Mia abriera la puerta. Isabel, ¿qué significa esto? Alex te espera abajo. Lo siento, madrastra, respondió ella fingiendo tener sueño. Estaba descansando por el dolor de cabeza. Mia la miró con sospecha, pero su expresión pronto se suavizó. Está bien, cariño. Le diré a Alex que no te sientes bien, pero lo compensarás mañana, ¿de acuerdo? Cuando Mia cerró la puerta, Isabel se permitió respirar aliviada. Acostada en su cama, con el corazón todavía acelerado, comenzó a planificar sus próximos pasos. El orfanato Luna Llena estaba al otro lado de la ciudad, y ella sabía que llegar allí no sería fácil. Pero ahora que sabía la verdad sobre su madrastra, estaba decidida a luchar por su libertad. Fuera de la mansión, escondido en las sombras del jardín, Eric observaba la ventana iluminada de la habitación de su hermana. 15 años de exilio y preparación lo llevaron allí. No permitiría que Mia destruyera lo que quedaba de su familia. El tiempo de esconderse en las sombras estaba llegando a su fin. La sala de música de la mansión Levine estaba bañada por la luz dorada de la tarde, mientras Isabel estaba sentada al piano para su lección semanal. Madame Sofía, su profesora durante más de 5 años, observó atentamente mientras la joven interpretaba una sonata de Beethoven. Los dedos de Isabel bailaban sobre las teclas con precisión técnica, pero su mente estaba en otra parte, planeando su encuentro secreto con Eric. Tu interpretación es diferente hoy, querida, comentó Madame Sofía, ajustándose sus gafas. ¿Sabe, Katie? Hay una nueva intensidad en tu tacto. Isabel sonrió discretamente. Madame Sofía siempre fue más que una profesora de piano. Era una confidente, alguien que conocía a los Levine desde antes de que naciera Isabel. Sus ojos experimentados parecían ver más allá de las apariencias, e Isabel sospechaba que sabía
más sobre los secretos de la familia de lo que dejaba ver. «Señora», empezó Isabel vacilante bajando la voz, «usted conoció a mi padre cuando era joven, ¿no?» La maestra asintió con un brillo nostálgico en sus ojos. «Sí, querida. Yo también le di clases, en la antigua casa de los Levin, incluso antes de que se casara con su primera esposa, Lena». «¿Y tú?» Isabel vaciló, mirando nerviosa hacia la puerta. «¿Conociste a mi hermano Eric?» El piano emitió una nota disonante mientras Madame Sofía dejaba caer su partitura. Su rostro palideció levemente y se acercó a Isabel, hablándole en un susurro urgente. «¿Quién te habló?» «Eric». «Así que es verdad», respondió Isabel con el corazón acelerado. «Realmente tengo un hermano». Madame Sofía volvió a mirar la puerta cerrada antes de sentarse junto a Isabel en el banco del piano. Sus manos, normalmente firmes cuando demostraba técnicas musicales, temblaban ligeramente. «Eric era un chico extraordinario», comenzó con la voz cargada de emoción. «Tenía el mismo don musical que tú y la misma mirada decidida de tu padre. Cuando ocurrió ese terrible incidente, bueno, fue como si se apagara una luz en esta casa». «Pero en realidad no desapareció, ¿verdad?», Isabel insistió. «Está vivo, señora Sofía, lo encontré». La maestra se llevó las manos a la cara y las lágrimas brillaban en sus ojos. «Oh, Dios mío, así que los rumores eran ciertos. Siempre lo sospeché. Siempre sentí que había algo mal en todo el asunto». «¿Me puedes ayudar?», preguntó Isabel aprovechando el momento de vulnerabilidad. «Necesito ir al orfanato Luna Llena hoy, pero Mía nunca me dejaría ir solo». Madame Sofía pareció reflexionar. Unos instantes y su rostro reveló un conflicto interno. Finalmente metió la mano en su bolso y sacó una pequeña tarjeta. «Hay un taxista, un viejo amigo de la familia, que solía llevar a tu padre a todos lados discretamente», explicó, entregándole la tarjeta a Isabel. «Es de confianza y conoce bien la historia de Levin. Llámalo y dile que Madame Sofía lo recomendó». En ese momento, unos pasos resonaron en el pasillo. Rápidamente, Isabel guardó la tarjeta en el bolsillo de su vestido y volvió a tocar el piano. Mía abrió la puerta, su sonrisa artificial iluminó la habitación. «¿Cómo está nuestro pequeño pianista hoy?», preguntó acercándose con pasos calculados. «Estás progresando admirablemente», respondió Madame Sofía, recuperando su compostura profesional. «Isabel tiene un talento natural para Beethoven». «Maravilloso», sonrió Mía, pero sus ojos permanecieron fríos. «A Alex le encantará oírte tocar en la cena de mañana. Traerá a algunos socios importantes para que te conozcan». Isabel sintió que se le revolvía el estómago. Cada nuevo compromiso con Alex era como un nudo en la garganta. Pero ahora, con la tarjeta de conductor segura en su bolsillo, tenía la oportunidad de cambiar su destino. «Señora Sofía», continuó Mía, «tendremos que cancelar la clase de la próxima semana. Isabel tendrá compromisos relacionados con su compromiso». La maestra asintió cortésmente, pero Isabel notó un brillo de preocupación en sus ojos. Cuando Mía finalmente salió de la habitación, Madame Sofía se acercó nuevamente a su estudiante. «Ten cuidado, querida», susurró, «y recuerda, a veces la música más importante es la que tocamos en nuestro corazón». Isabel entendió el mensaje velado. Cuando terminó la sonata y sus dedos se deslizaron suavemente sobre las teclas del piano, supo que estaba a punto de embarcarse en la interpretación más importante de su vida. La tarjeta en su bolsillo era más que un simple trozo de papel. Era una clave para la verdad, un camino hacia la libertad. Fuera de la mansión, escondido entre los árboles del jardín, Eric observaba la escena a través de la ventana de la sala de música. Ver de nuevo a Madame Sofía después de tantos años le hizo doler el corazón. Ella había sido una de las pocas personas que realmente se había preocupado por él cuando era niño. Ahora, sin que ella lo supiera, estaba ayudando a reunir a los hermanos Levin una vez más. La melodía del piano flotaba en el aire de la tarde, llevando consigo las esperanzas y los temores de una familia dividida por secretos y mentiras. En pocas horas,
Isabel y Eric se embarcarían en un viaje que podría cambiarlo todo, o costarles mucho más de lo que imaginaban. El taxi se detuvo discretamente a 2 cuadras de la mansión Levine, exactamente donde Isabel había acordado. El conductor, un caballero de cabello gris que se presentó como Michael, reconoció inmediatamente: «Ya la joven heredera. Tienes los mismos ojos que tu madre», comentó con una suave sonrisa mientras Isabel subía al coche, «y el mismo coraje que su padre». Eric ya los estaba esperando unas calles más adelante, cerca de una antigua plaza. Al subir al taxi, saludó a Michael como a un viejo conocido. «Gracias por hacer esto, Michael. Sé que es arriesgado». «Tu padre era más que un jefe para mí», respondió el conductor, mientras maniobraba el coche por las concurridas calles de la ciudad. «Él me ayudó cuando nadie más lo hizo. Lo mínimo que puedo hacer ahora es ayudar a sus hijos». Durante el St. Thomas Morris viaje, Isabel observó cómo la ciudad iba cambiando poco a poco. Los lujosos edificios del centro fueron dando paso a construcciones más antiguas y modestas. El orfanato Lua Cheia estaba situado en un barrio remoto, una zona que había sido noble en el pasado, pero que ahora mostraba las marcas del tiempo y el abandono. «Aquí es donde empezó todo», explicó Eric, con la mirada fija en el paisaje que pasaba. «Nuestro padre conoció a Lena, mi madre, cuando ella trabajaba como voluntaria en el orfanato. Él venía a donar periódicamente y se enamoraron». Isabel absorbió cada palabra, tratando de construir en su mente la historia que nunca le habían contado. «¿Por qué cerró el orfanato?» «Problemas financieros, aparentemente», respondió Eric con amargura en la voz. «Pero ahora sé que fue otra de las manipulaciones de Mia. Ella logró desviar las donaciones que sostenían el lugar». El taxi se detuvo frente a un imponente edificio victoriano, cuyas paredes de ladrillo rojo se estaban desconchando por el paso del tiempo. Rejas de hierro forjado, parcialmente oxidadas, protegían las altas ventanas. Un cartel descolorido todavía mostraba el nombre Orfanato Full Moon en letras doradas. «Te esperaré aquí», dijo Michael mirando preocupado el cielo que comenzaba a oscurecerse. «Pero no tardes demasiado. Tu madrastra tiene ojos para todos lados». Eric e Isabel pasearon por el pequeño jardín abandonado, donde la maleza crecía entre los restos de lo que una vez había sido un patio de juegos. La puerta principal estaba cerrada, pero Eric sabía de una entrada lateral, parcialmente oculta por arbustos crecidos. «¿Cómo sabes tanto sobre este lugar?», Isabel preguntó mientras lo seguía por el pasillo oscuro. «Después del incendio, pasé mucho tiempo aquí», explicó mientras encendía una linterna. «Era el único lugar donde me sentía conectada con nuestra familia. Fue aquí donde comencé a descubrir la verdad sobre Mia». El interior del orfanato era un laberinto de recuerdos congelados en el tiempo. Juguetes polvorientos, libros abandonados y fotografías antiguas en las paredes contaban historias silenciosas de vidas que habían pasado por allí. Isabel sintió un escalofrío al ver una fotografía en particular. Su padre, mucho más joven, de pie junto a una hermosa mujer de cabello oscuro. «Ella es Lena», dijo Eric suavemente, «mi mamá». Antes de que Isabel pudiera responder, un ruido en el piso de arriba llamó su atención. Los hermanos intercambiaron miradas aprensivas. «No estamos solos», susurró Eric, apagando la linterna. Los pasos resonaron sobre el antiguo suelo de madera. Alguien más estaba buscando algo en el orfanato abandonado. Eric llevó a Isabel a un viejo armario, donde se escondieron mientras los pasos se acercaban. «La oficina del director estaba al final de este pasillo», susurró Eric. «Ahí es donde papá debe haber escondido los documentos. Pero tenemos que esperar a que se vaya quien esté aquí». Los minutos transcurrían lentamente mientras ellos permanecían ocultos. Isabel podía sentir que su corazón latía tan fuerte que temía que el sonido la delatara. Los pasos continuaron, metódicos, como si quien estuviera allí supiera exactamente lo que buscaba. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, los pasos se alejaron.
Eric esperó unos minutos más antes de salir de su escondite, ayudando con cuidado a Isabel. «Tenemos que ser rápidos», dijo, volviendo a encender la linterna. «No sabemos cuándo podrían volver». La oficina del antiguo director estaba al final de un pasillo decorado con pinturas infantiles descoloridas. La puerta estaba cerrada, pero Eric se había preparado para eso. Con destreza, manipuló la antigua cerradura hasta que escuchó un clic satisfactorio. La habitación era más pequeña de lo que Isabel había imaginado, dominada por un enorme escritorio de roble y estanterías polvorientas. Eric comenzó a revisar metódicamente cada cajón, cada libro, buscando alguna señal del escondite de su padre. «Debe haber algo aquí», murmuró, pasando los dedos por la superficie del escritorio. Papá siempre decía que las respuestas más importantes estaban ocultas a simple vista. Isabel observó atentamente la habitación, tratando de pensar como su padre. Sus ojos se posaron en un cuadro enmarcado en la pared, una vieja fotografía del orfanato en sus días de gloria. Algo en el ángulo de la foto le llamó la atención. «Eric», lo llamó suavemente, acercándose al cuadro. «Mira esto». El cuadro estaba ligeramente torcido, dejando al descubierto una pequeña protuberancia en la pared detrás de él. Eric retiró la fotografía con cuidado, dejando al descubierto un compartimento secreto. Dentro había un sobre amarillento, sellado con el escudo de la familia Levin. Pero antes de que pudieran alcanzar el sobre, una voz familiar les heló la sangre en las venas. «¡Qué escena tan conmovedora!», dijo Alex Moreau, de pie en la puerta de la oficina. Los hermanos Levin finalmente se reunieron. El aire en la oficina se volvió más denso por la tensión. Alex Moreau bloqueó la única salida. Su traje impecable contrastaba con el entorno polvoriento del orfanato abandonado. Detrás de él, dos figuras corpulentas ocupaban el pasillo, eliminando cualquier posibilidad de escape. Eric instintivamente se colocó entre Alex e Isabel, sin apartar la mirada del hombre de negocios. «¿Cómo nos encontraste? ¿De verdad pensaste que Mia no estaría preparada para esto?» Alex se rió, un sonido frío que resonó en las antiguas paredes. «Ella sabía que tarde o temprano volverías, Eric, o debería decir Luca Bianchi. Un seudónimo bastante creativo, debo admitirlo». Isabel sostuvo con fuerza el sobre que encontró en el compartimento secreto. Sus manos temblaban ligeramente. Alex notó el movimiento y su sonrisa se amplió. «Ah, veo que encontraste lo que buscabas. Ahórrate la molestia y entrégalo aquí». «Esto pertenece a la familia Levin», respondió Eric con voz firme. «Una familia que tú y Mia intentaron destruir». Alex ajustó sus gemelos de oro metódicamente, como si estuviera en una reunión de negocios informal. «No lo entiendes, ¿verdad? Todo esto era necesario. Los Levin eran demasiado idealistas y malgastaron una fortuna en causas sociales y obras de caridad. Mia simplemente redirigió los fondos a inversiones más rentables. Utilizando el engaño y la manipulación», intervino Isabel con voz sorprendentemente fuerte. «Encontramos el diario de papá, sabemos todo sobre el desfalco, sobre cómo ayudaste a Mia a falsificar documentos». La sonrisa de Alex vaciló por un momento. «Es increíble lo mucho que te pareces a tu madre, Isabel. Ella también tenía esa molesta tendencia a meterse donde no la llamaban». Eric dio un paso adelante con los puños apretados. «No te atrevas a hablar de ella». «¿O qué?», Alex bromeó. «¿Vas a intentar detenerme como intentaste detener el fuego?». Esa noche debe haber sido traumática para un chico de tu edad. Las palabras de Alex fueron interrumpidas por un sonido inesperado. Pasos en el pasillo, diferentes a los de sus guardaespaldas. Una voz familiar llenó el aire. «Creo que ya hemos escuchado suficiente». Madame Sofía apareció en la puerta acompañada de dos policías. Michael, el conductor, estaba justo detrás, sosteniendo una cámara que todavía estaba grabando. «Imposible», murmuró Alex, y su rostro palideció. «No subestimes a una vieja profesora de piano», dijo Madame Sofía con un brillo de triunfo en sus ojos. «Especialmente alguien que pasó años recolectando evidencia contra ti y Mia».
La policía avanzó, empujando a los guardias de seguridad de Alex. Isabel observó la escena con una mezcla de alivio e incredulidad. «Señora...» «Sofía», susurró. «¿Lo sabía desde el principio?» La maestra sonrió amablemente. «Tu padre confió en mí antes de irse. Sabía que necesitaría a alguien que te protegiera cuando llegara el momento. Por eso me he mantenido en contacto con Michael todos estos años esperando el regreso de Eric». Alex intentó alcanzar el sobre en las manos de Isabel, pero Eric fue más rápido y lo empujó hacia atrás. La policía lo detuvo inmediatamente. «Esto no va a seguir así», gruñó Alex mientras lo esposaban. «Mia tiene conexiones, influencia». «Tenía», corrigió uno de los oficiales. «Hay otros agentes en la mansión Levine en este momento. Su compañero ya debería estar prestando declaración». Mientras se llevaban a Alex, Isabel finalmente abrió el sobre. Dentro, además del testamento original, había una carta dirigida a ella y a Eric. «Mis amados hijos, si estás leyendo, esto significa que mis sospechas eran correctas. No pude protegerlos como debía, pero dejé un camino para que la verdad saliera a la luz. El verdadero testamento está aquí, junto con toda la evidencia de las actividades ilegales de Mia y Alex. Eric, hijo mío, perdóname por no darme cuenta a tiempo del peligro. Tu madre estaría orgullosa del hombre en el que te has convertido. Isabel, mi pequeña, tu fuerza siempre ha sido mayor de lo que imaginas. Confía en ella. Unidos, sois el verdadero legado de Levine. No dejes que el imperio que construí con amor se convierta en un monumento a la codicia. Con todo mi amor, Padre». Las lágrimas corrieron libremente por el rostro de Isabel mientras Eric la abrazaba. El sol se ponía lentamente, proyectando sombras doradas sobre las polvorientas ventanas del orfanato. Fue el final de una era de secretismo y el comienzo de un nuevo viaje para los hermanos Levine. Madame Sofía observó la escena con una sonrisa serena, sabiendo que finalmente había cumplido su promesa a su vieja amiga. El legado de Levine estaba seguro en manos de sus verdaderos herederos. La mañana siguiente amaneció con una energía diferente en la mansión Levine. Los titulares de los principales periódicos estaban llenos de noticias sobre el arresto de Alex Moreau y Mia Lupin, detallando un elaborado plan de fraude que sacudió a la alta sociedad. Los periodistas se reunieron a las puertas de la finca, ansiosos por obtener más información sobre el regreso del heredero desaparecido. Isabel observaba todo desde la ventana de su dormitorio, todavía procesando los acontecimientos de las últimas 24 horas. El peso del falso compromiso se había levantado de sus hombros, pero nuevos desafíos se avecinaban en el horizonte. La responsabilidad de restaurar el nombre Levine parecía aún más importante ahora. «Pensé que te encontraría aquí», dijo Eric, entrando en la habitación después de un ligero golpe en la puerta. Llevaba una antigua caja de madera tallada. «Encontré esto en la oficina de Mia, creo que querrás verlo». Isabel se sentó en el borde de su cama mientras Eric abrió la caja. Dentro había docenas de fotografías antiguas, cartas y pequeños. «Recuerdos de la familia Levine. Mia te ocultó todo esto», explicó Eric, eligiendo una foto en particular. «Pero no tuvo el coraje de destruirlo. Quizá hasta ella tenía sus límites». La fotografía mostraba un momento feliz. Su padre, todavía joven, sosteniendo en brazos a la bebé Isabel, mientras un joven Eric sonreía a su lado. Era una imagen que Isabel nunca había visto antes, un fragmento de una vida que pudo haber sido. «¿Por qué hizo todo esto?», Isabel preguntó con voz suave. «Tenía tanto dinero, tanto poder». «Algunas personas nunca tienen suficiente», respondió Eric, sentándose junto a su hermana. «Pero lo importante es lo que hacemos ahora». En ese momento, apareció en la puerta Madame Sofía, acompañada por el Dr. Frisk, el abogado de la familia que había ayudado a descubrir los fraudes. «Buenos días, queridos míos», dijo la maestra. Con su sonrisa maternal, «Traje a alguien que necesita hablar contigo sobre el futuro de la Fundación Levine». El Dr. Frisk se ajustó las gafas y se sentó en un sillón cercano. «El testamento que encontramos en el orfanato es absolutamente legal y válido.
Según él, Eric es el principal heredero de la empresa familiar, mientras que Isabel hereda el control de la fundación benéfica Levine, así como una parte importante de las acciones de la empresa. Tal como lo planeó papá, murmuró Eric. Sabía que Isabel tenía el corazón para continuar el trabajo social de la familia. Isabel abrazó con fuerza la mano de su hermano. Pero no quiero hacer esto solo. Necesitamos trabajar juntos como debería haber sido desde el principio. Y así será, aseguró Madame Sofía. Pero primero tenemos una sorpresa para ti. La maestra hizo un gesto y una figura familiar apareció en la puerta. Era la señora Cohen, la ex cocinera que había sido despedida por Mia años atrás. Mis hijos, dijo con lágrimas en los ojos, abriendo los brazos. Isabel y Eric corrieron a abrazarla. El olor familiar de canela y café que siempre acompañaba a la señora Cohen traía recuerdos de mañanas felices en la cocina de la mansión. Mia me echó porque sabía demasiado, explicó la señora Cohen, todavía abrazada a sus hermanos. Pero guardé todas las recetas familiares, esperando el día en que pudiera regresar. La mansión no era la misma sin usted, señora Cohen, dijo Isabel sonriendo entre lágrimas. Y no será lo mismo a partir de ahora, añadió Eric. Reconstruiremos todo, pero esta vez de la manera correcta. El doctor Frisk se aclaró la garganta suavemente, llamando la atención de todos. Hay una cosa más que debes saber. Tu padre dejó instrucciones específicas sobre el orfanato Full Moon. Isabel y Eric intercambiaron miradas curiosas mientras el abogado continuaba. Él destinó una parte considerable de sus recursos a la restauración del lugar. Quería transformarlo en un centro cultural y educativo para niños desfavorecidos. El sueño de mamá, susurró Isabel, recordando las historias que su padre le había contado sobre Lena y su trabajo voluntario. Y ahora puede hacerse realidad, dijo Eric, con un brillo decidido en sus ojos. Podemos honrar su memoria llevando a cabo este proyecto. Madame Sofía observó la escena con satisfacción. Años de vigilancia silenciosa y preparación culminaron en ese momento. Los verdaderos herederos de los Levine finalmente estaban, en casa, listos para restaurar el legado de amor y generosidad que sus padres habían construido. Afuera, el sol salió al cielo, bañando la mansión con una luz nueva y prometedora. Los jardines que durante tanto tiempo habían reflejado la frialdad de Mia parecían más vivos ahora, como si la naturaleza misma estuviera celebrando el regreso de la verdadera esencia de los Levines. En las semanas siguientes, la mansión Levine experimentó no solo una transformación física, sino también espiritual. Las cortinas pesadas que tanto le encantaban a Mia fueron reemplazadas por telas livianas que permitían que la luz natural brillara. El aroma de los pasteles recién horneados de la señora Cohen llenó una vez más los pasillos, mezclándose con el sonido del piano mientras Isabel tocaba con renovado entusiasmo. Eric, a su vez, se sumergió de lleno en la gestión del negocio familiar. Su experiencia viviendo en las sombras de la sociedad le dio una perspectiva única sobre cómo las empresas realmente pueden marcar una diferencia en la vida de las personas. En una tarde soleada, los hermanos se reunieron en la antigua oficina de su padre, ahora transformada en un espacio acogedor y animado. Plantas ornamentales decoraban los rincones y las estanterías, antes llenas de carpetas financieras, ahora mostraban una mezcla ecléctica de libros de negocios y literatura. Encontré algo interesante en los archivos antiguos, dijo Eric, colocando una carpeta sobre la mesa. Parece que papá tenía planes para un proyecto de energía limpia que nunca se materializó. Mia debió haber bloqueado la idea porque no vio ningún beneficio inmediato. Isabel hojeó los documentos con interés. Es increíble, Eric. Imagínate el impacto que podríamos tener si reviviéramos este proyecto. Exactamente lo que pensé, asintió con una sonrisa iluminando su rostro. Y hay más. Me enteré de que tenemos terrenos sin uso cerca de la costa. Podríamos instalar allí un parque eólico. Los ojos de Isabel brillaron de emoción. Y podríamos vincular esto con el centro educativo del antiguo orfanato. Crear programas de prácticas y formación para jóvenes interesados en las tecnologías verdes.
Mientras discutían animadamente las posibilidades, Madame Sofía entró en la habitación llevando una bandeja con té y galletas. «Veo que los herederos Levin están tramando grandes cosas», comentó con una sonrisa cariñosa. «Señora Sofía», llamó Isabel, «¿cree usted que estamos soñando demasiado? A veces me pregunto si seremos capaces de lograr todo esto». La maestra colocó la bandeja sobre la mesa y se sentó en un sillón cercano. «Querida, soñar en grande es lo que los Levin siempre han hecho mejor. Tu padre y tu madre tenían esa misma luz en los ojos cuando hablaban del futuro». Eric sirvió. El té y el reconfortante aroma de las hierbas llenó la habitación. «Aún así es un gran desafío. Tenemos que lidiar con la prensa, recuperar la confianza de los inversores, reorganizar toda la estructura de la empresa». «Y no estás solo en esto», interrumpió una voz familiar desde la puerta. El doctor Frisk entró acompañado de una joven de expresión decidida. «Permítanme presentarles a la doctora Victoria Godot, experta en Derecho Ambiental y Responsabilidad Social Corporativa». Victoria saludó a todos con un firme apretón de manos. «Es un honor conocerte en persona. He seguido de cerca el caso Levin y me ha impresionado tu capacidad de recuperación. Creo que podemos lograr grandes cosas juntos». Isabel y Eric intercambiaron miradas de aprobación. La energía y el conocimiento de Victoria eran exactamente lo que necesitaban para convertir sus planes en realidad. «Doctor Godot», comenzó Isabel, «¿qué le parece la idea de integrar un proyecto de energía limpia con programas educativos?» Los ojos de Victoria brillaron con interés. «Este es exactamente el tipo de iniciativa innovadora que puede redefinir el papel de las grandes corporaciones en la sociedad. Podemos crear un modelo que otras empresas querrán seguir». La conversación fluyó animadamente. Se intercambiaron ideas y los planes tomaron forma. Madame Sofía observaba todo con una mezcla de orgullo y nostalgia, recordando encuentros similares que había presenciado años atrás, cuando los padres de Isabel y Eric eran jóvenes y llenos de sueños. A medida que avanzaba la tarde, el grupo se trasladó al jardín, donde la señora Cohen había preparado una merienda especial. El aire estaba perfumado con el aroma de flores recién plantadas, un proyecto personal de Isabel para revitalizar los espacios exteriores de la mansión. Sentados a la sombra de un viejo árbol que había presenciado generaciones de la familia Levin, continuaron planeando el futuro. Eric dibujó diagramas en un bloc de notas, mientras Isabel discutía estrategias de comunicación con Victoria. El doctor Frisk intervino ocasionalmente con consideraciones legales y Madame Sofía contribuyó con su sabiduría acumulada a lo largo de los años. «¿Sabes?», dijo Eric, haciendo una pausa en sus notas. «Hace unos meses nunca me habría imaginado que todos estaríamos aquí así. Parece que finalmente hemos encontrado nuestro lugar». Isabel sonrió tomando la mano de su hermano. «Es verdad, pero creo que en el fondo siempre supimos que este día llegaría. Es lo que mamá y papá habrían querido». En ese momento, con el sol poniéndose en el horizonte y pintando el cielo de colores vibrantes, la mansión Levin parecía vibrar con energía renovada. No era solo una casa o el símbolo de un imperio empresarial, era el corazón de una visión que podía cambiar el mundo, un sueño que finalmente tenía la oportunidad de hacerse realidad. Y así, mientras las estrellas comenzaban a salpicar el cielo nocturno, los hermanos Levin y sus aliados continuaron tejiendo los hilos de un futuro brillante, honrando el pasado y abrazando las infinitas posibilidades que deparaba el mañana. Apenas había salido el sol cuando Isabel y Eric llegaron al terreno donde se encontraba el antiguo orfanato Luna Llena. Meses de intensa planificación culminaron este día, el inicio oficial de los trabajos de restauración y ampliación del CIS, edificio que se convertiría en el Centro Cultural y Educativo Levin. Los trabajadores ya estaban moviéndose por el lugar, preparando la tierra y organizando los materiales. La desgastada fachada del orfanato sería cuidadosamente restaurada, preservando su arquitectura histórica, mientras que el interior sería completamente modernizado para albergar aulas, laboratorios de tecnología, estudios de arte y un gran auditorio. Es surrealista estar aquí de nuevo,
comentó Eric, mientras sus ojos exploraban el edificio. Tantos recuerdos. Isabel apretó suavemente el brazo de su hermano. Ahora vamos a crear nuevos recuerdos, no solo para nosotros, sino para cientos de niños que tendrán la oportunidad que tú no tuviste. Se acercó un automóvil y de él descendieron Victoria Godot y un equipo de jóvenes ingenieros y arquitectos. En los últimos meses, Victoria se ha convertido en una socia invaluable, aportando no solo su experiencia legal, sino también una red de contactos comprometidos con proyectos sostenibles y socialmente responsables. «Buenos días, Levine», saludó con una sonrisa enérgica. «Listo para hacer historia». La ceremonia de colocación de la primera piedra estaba prevista para el mediodía, pero antes había mucho que hacer. Isabel dirigió una reunión final con el equipo de comunicaciones, asegurándose de que el mensaje del proyecto fuera claro. No se trataba de una inversión corporativa más, sino del renacimiento de un sueño familiar de transformación social. Eric, a su vez, recorrió el sitio de construcción con los ingenieros, discutiendo los últimos ajustes al proyecto. La sostenibilidad era una prioridad. Paneles solares cubrirían el techo, se instalaría un sistema de recolección de agua, de lluvia, y los materiales de construcción provendrían en su mayoría de fuentes recicladas o de bajo impacto. A medida que avanzaba la mañana, llegaba más gente. Representantes del ayuntamiento, periodistas e incluso algunos extrabajadores del orfanato que habían sido localizados en los últimos meses. Entre ellos, doña Ingrid, la exdirectora, hoy una señora de cabello blanco y ojos bondadosos. «Ah, queridos míos», dijo abrazando a Isabel y Eric con lágrimas en los ojos. «Tu padre estaría muy orgulloso. Este lugar siempre ha sido más que paredes y un techo. Fue un hogar para quienes no tenían otro lugar a donde ir». Las palabras de doña Ingrid conmovieron profundamente a los hermanos. Eric en particular sintió un nudo en la garganta al recordar los días oscuros después del incendio, cuando pensó que lo había perdido todo. A las 12 en punto, con un pequeño escenario montado y las cámaras posicionadas, Isabel subió a dar el discurso inaugural. Su voz, firme y emotiva, resonó por toda la tierra. Hace muchos años, en este mismo lugar, nació una historia de amor y esperanza. Mis padres se conocieron aquí, unidos por el deseo de marcar una diferencia en la vida de niños que la sociedad suele olvidar. Hoy honramos este legado no solo con palabras, sino con acciones concretas. Hizo una pausa y sus ojos escanearon la multitud hasta que se encontraron con la mirada de Eric. Con una sonrisa alentadora, él asintió para que ella continuara. El Centro Cultural y Educativo Levine no será solo un edificio, será un faro de oportunidades, un lugar donde se nutren los sueños y se descubren los talentos. Aquí, la tecnología se encuentra con la tradición, la innovación se encuentra con la compasión. Hoy estamos plantando las semillas de un futuro más justo y sostenible para nuestra ciudad y nuestro país. Los aplausos resonaron cuando Isabel concluyó su discurso. Eric se unió a ella en el escenario y juntos, bajo los flashes de las cámaras, colocaron la piedra angular del proyecto. La ceremonia continuó con presentaciones de niños de las escuelas locales, demostraciones de las tecnologías que se implementarían en el centro e incluso una pequeña feria de ciencias organizada por estudiantes universitarios que ya se ofrecían como voluntarios para futuros programas de tutoría. A última hora de la tarde, cuando la mayoría de los invitados ya se habían marchado, Isabel y Eric pasearon por los jardines, observando los últimos rayos de sol tocar las paredes del antiguo orfanato. «¿Sabes?», dijo Eric, deteniéndose, para recoger un pequeño trozo de ladrillo caído. «Cuando era niño, solía esconderme en un rincón del jardín y soñar con el día en que alguien vendría a buscarme y me daría un verdadero hogar». Isabel tomó la mano de su hermano, sintiendo el peso emocional de sus palabras. «Ahora», continuó, con una sonrisa formándose en sus labios, «estamos creando ese hogar para muchos otros. Es como si el ciclo finalmente se hubiera cerrado». En ese momento se acercó Victoria, portando una carpeta con documentos. «Perdón por interrumpir, pero pensé que podría interesarle saberlo.
Acabamos de recibir la confirmación. El proyecto de energía eólica marina ha sido aprobado. ¿Podemos comenzar la implementación junto con la construcción del centro? La noticia fue recibida con abrazos entusiastas. Fue otro paso crucial en el plan para integrar la educación, la tecnología y la sostenibilidad bajo el paraguas de la Fundación Levin. Mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el mismo cielo con tonos de naranja y rosa, los hermanos Levin contemplaron el futuro que estaban construyendo. El suave viento que soplaba parecía llevar consigo las voces del pasado, los sueños de sus padres, la risa de los niños que una vez jugaron en ese patio y la promesa de un mañana mejor. Allí, entre los muros del antiguo orfanato que estaba a punto de renacer, Isabel y Eric supieron que habían encontrado no solo su propósito, sino también el verdadero significado de la familia y el hogar. El viaje estaba lejos de terminar, pero cada paso los acercaba más a realizar el legado que se les había confiado. Ha transcurrido un año desde la colocación de la piedra angular del Centro Cultural y Educativo Levin. El antiguo orfanato, antaño una estructura abandonada, cargada de recuerdos agridulces, ahora rebosaba vida y promesas. Las obras estaban casi terminadas y el campus era una fusión armoniosa entre el encanto histórico de la arquitectura original y la modernidad sostenible de los nuevos edificios. Isabel estaba en el nuevo auditorio, supervisando los preparativos finales para la ceremonia de apertura, que tendría lugar al día siguiente. El espacio, con capacidad para 500 personas, había sido diseñado para ser multifuncional. Podría albergar desde conferencias y presentaciones artísticas hasta servir como un centro de innovación para jóvenes emprendedores. Isabel, tienes que ver esto. La voz emocionada de Eric resonó en el auditorio vacío. Entró apresuradamente, sosteniendo una tableta. Hoy han empezado a funcionar las primeras turbinas del parque eólico. Mirad los datos de generación eléctrica. Isabel examinó los gráficos en la tableta. Una sonrisa iluminó su rostro. Es increíble, Eric. Estamos generando más energía de la que habíamos previsto originalmente. Y lo mejor, continuó Eric pasando a otra pantalla, es que ya tenemos solicitudes de varias empresas de la zona que quieren comprar nuestro exceso de energía. No solo el proyecto se amortizará más rápido de lo que esperábamos, sino que podremos invertir aún más en programas educativos. Los hermanos compartieron un momento de tranquila alegría, contemplando cómo sus vidas habían cambiado drásticamente. En tan poco tiempo. De repente, un bullicio de voces jóvenes llenó el aire y un grupo de adolescentes entró al auditorio, liderado por Victoria. «Ah, me alegro de que estés aquí», dijo Victoria acercándose con el grupo. «Estos son los estudiantes seleccionados para el programa de tutoría de tecnología verde. Querían ver el auditorio antes de la gran inauguración». Isabel y Eric saludaron calurosamente a cada uno de los jóvenes. Sus ojos brillaban con una mezcla de nerviosismo y emoción. Para muchos de ellos, este era el primer paso hacia un futuro que antes parecía inalcanzable. «Entonces, ¿quién de ustedes quiere ser el primero en probar el nuevo sistema de sonido?», Eric preguntó, señalando el moderno escritorio de control. Inmediatamente todas las manos se levantaron y pronto el auditorio se llenó de risas y exclamaciones de sorpresa mientras los jóvenes exploraban el equipo de última generación. Al observar la escena, Isabel sintió una oleada de emoción. «Así es como debería ser siempre», le murmuró a Victoria. «Oportunidades que abren puertas, sueños que toman alas». Victoria asintió con expresión seria. «Y todavía queda mucho por hacer. Hoy me han llamado. Parece que la vieja fábrica de las afueras de la ciudad va a cerrar. Cientos de familias se quedarán sin ingresos». Isabel frunció el ceño. Su mente ya estaba trabajando en las posibilidades. Quizás podamos hacer algo al respecto. Reconvertir la fábrica para que produzca componentes de energía renovable. Podríamos ofrecer capacitación a los empleados a través del centro». «Exactamente lo que estaba pensando», sonrió Victoria. «Grandes mentes». Su diálogo
Fue interrumpido por la señora Cohen, quien entró al auditorio llevando una caja antigua. Chicos, los llamó usando el término cariñoso que siempre usaba para Isabel y Eric, sin importar sus edades. Encontré esto mientras limpiaba el antiguo almacén de la mansión. Creo que querrás verlo. Curiosos, los hermanos se acercaron. Dentro de la caja había docenas de cartas, todas dirigidas a su padre, algunas de ellas con más de 2 décadas de antigüedad. Son de antiguos residentes del orfanato, explicó la señora Cohen, con la voz quebrada por la emoción. Cartas de agradecimiento, actualizaciones sobre sus vidas. Tu padre las guardó todas. Isabel cogió con cuidado una de las cartas, reconociendo la letra infantil. Era de una chica llamada Mary, agradeciéndome por recibir una beca que cambió su vida. Tenemos que encontrarlos, dijo Eric, hojeando más cartas. Imagina cuántas historias de éxito podrían haber surgido de esto. ¿Y cuántas historias nuevas podemos ayudar a escribir?, añadió Isabel. El resto de la tarde se dedicó a planificar cómo localizar a los antiguos residentes del orfanato. La idea era invitarlos a la inauguración para crear una red de exalumnos que pudieran inspirar y orientar a la nueva generación. Cuando el sol comenzó a ponerse, arrojando un resplandor dorado a través de los grandes ventanales del auditorio, Isabel subió al escenario. Los jóvenes visitantes, Victoria, Eric y la señora Cohen, se detuvieron a escucharla. Mañana, empezó, y su voz resonó en el espacio. Este lugar estará lleno de dignatarios, de la prensa, de gente importante. Pero la verdadera importancia de este centro reside en ustedes, en los sueños que traen, en los cambios que harán en el mundo. Hizo una pausa y miró todos los rostros presentes. Mi padre solía decir que el verdadero legado de una persona no está en lo que posee, sino en lo que inspira en los demás. Este centro no se trata de los Levine, se trata de cada uno de ustedes, de cada niño que alguna vez pasó por ese orfanato y de cada vida que tocaremos en el futuro. Un silencio reverente permaneció en el aire cuando Isabel terminó. Luego, poco a poco, comenzaron los aplausos, que fueron creciendo en intensidad hasta llenar todo el auditorio. Esa noche, cuando los hermanos Levine regresaron a la mansión, el cielo se pintó con los colores vibrantes del atardecer. Las luces de la ciudad comenzaron a titilar en la distancia y en el horizonte. Las siluetas de los aerogeneradores se movían suavemente. ¿Crees que estarían orgullosos?, Isabel preguntó, rompiendo el cómodo silencio entre ellos. Eric sonrió. Sus ojos reflejaban la última luz del día. Estoy segura de que lo harían, pero lo más importante es que creo que estarían felices. Felices de que hayamos encontrado el camino para volver a estar juntos y de que estemos construyendo algo más grande que nosotros mismos. Isabel asintió, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Mañana sería un nuevo comienzo, no solo para el Centro Cultural y Educativo Levine, sino para toda una comunidad. Y estaban listos para enfrentar cada desafío, cada oportunidad, juntos. Cuando la noche cayó sobre la ciudad, las luces de 1900, la mansión Levine, brillaron como un faro de esperanza y posibilidad, un símbolo del poder transformador del amor, la perseverancia y una visión compartida de un futuro mejor. El día de la gran inauguración amaneció con un cielo azul cristalino, como si la naturaleza misma quisiera celebrar el momento. La mansión Levine había estado llena de actividad desde las primeras horas de la mañana, con Isabel y Eric coordinando los últimos detalles antes de partir hacia el Centro Cultural y Educativo. ¿Nervioso?, Eric preguntó, ajustándose la corbata mientras miraba a su hermana en el reflejo del espejo. Isabel sonrió, con una mezcla de ansiedad y determinación en sus ojos. Un poco, pero es un nerviosismo bueno, como si estuviéramos a punto de dar un gran salto. El viaje hacia el centro se realizó en silencio contemplativo. Las calles estaban decoradas con pancartas y carteles anunciando la inauguración, y pequeños grupos de personas ya se dirigían hacia el lugar, muchos de ellos portando flores y regalos. Al llegar, fueron recibidos por una vista que los dejó sin aliento. El antiguo orfanato
ahora magníficamente restaurado, se erguía majestuoso contra el cielo azul. Nuevos edificios modernos y sostenibles lo rodearon, creando un campus que combinaba a la perfección pasado y futuro. Victoria los estaba esperando en la entrada, con un portapapeles en la mano y una sonrisa radiante en el rostro. Está todo listo. La prensa ya está en el lugar. Las autoridades han llegado y tenemos una sorpresa especial para ustedes dos. Intrigados, los hermanos siguieron a Victoria a una habitación privada. Cuando abrieron la puerta, fueron recibidos por un coro de voces familiares. ¡Sorpresa! La sala estaba llena de caras sonrientes, antiguos residentes del orfanato que habían sido localizados en las últimas semanas. Hombres y mujeres de todas las edades, algunos acompañados de sus propios hijos, todos unidos por la historia compartida de ese lugar. Entre ellos estaba María, la muchacha de la carta que Isabel había leído. Ahora, una mujer de unos 30 años se acercó con lágrimas en los ojos. «Tu padre cambió mi vida», dijo abrazando a Isabel y Eric. «La beca que recibí me permitió graduarme en medicina. Hoy trabajo en un hospital público, tratando de devolver todo lo que recibí». Las historias se multiplicaron. Un ingeniero que había ayudado con el proyecto del aerogenerador, un profesor que ahora regresaba a dar clases en el centro, un empresario que ofrecía prácticas a nuevos estudiantes. Cada relato fue un testimonio viviente del impacto duradero que los actos de bondad y oportunidad podían tener. Con el corazón rebosante de emoción, Isabel y Eric se dirigieron al escenario, instalado en el gran patio central. Una multitud se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Residentes locales, funcionarios, periodistas y, lo más importante, cientos de jóvenes ansiosos por comenzar su viaje en el nuevo centro. Eric fue el primero en hablar. Hace un año, cuando pusimos la primera piedra de este proyecto, hablamos de sueños y posibilidades. Hoy vemos que esos sueños se hacen realidad, pero la verdadera inauguración no es la de un edificio o un programa. Es el comienzo de miles de viajes individuales, de vidas que se transformarán aquí. Isabel tomó el micrófono, su voz firme y emotiva. Este centro nace de una historia de amor, el amor de nuestros padres entre sí, por los niños que pasaron por ese antiguo orfanato y por el futuro que soñaban para nuestra comunidad. Pero también nace del amor de todos y cada uno de ustedes, de los antiguos residentes que han regresado para compartir sus historias, de los maestros que se dedicarán a nutrir nuevos talentos, de los estudiantes que traen sus sueños y su energía. Ella hizo una pausa y miró a la multitud. Lo que hoy inauguramos no es solo un espacio físico, es un compromiso con la educación, con la innovación, con la sostenibilidad, un compromiso con un futuro donde cada persona tenga la oportunidad de desarrollar todo su potencial. Las palabras de Isabel fueron recibidas con una estruendosa ovación. Cuando cesaron los aplausos, Eric reanudó. Y esto es solo el principio. El proyecto de energía eólica ya está generando más empleos y energía limpia de lo que esperábamos. Estamos en conversaciones para revitalizar la antigua fábrica de la ciudad, transformándola en un centro de producción de tecnologías verdes. Cada desafío que enfrentamos es una oportunidad para crecer, para hacer más, para llegar más lejos. La ceremonia continuó con emotivos discursos de antiguos residentes del orfanato, actuaciones culturales de jóvenes artistas locales y demostraciones de las nuevas tecnologías implementadas en el centro. Más tarde, cuando el sol se ponía y arrojaba tonos dorados sobre el nuevo campus, Isabel y Eric caminaron entre los edificios, observando animados grupos de estudiantes, familias y visitantes explorando cada espacio. ¿Sabes?, dijo Isabel deteniéndose cerca de un antiguo árbol que se había conservado en medio del patio. Creo que finalmente entiendo lo que papá quería decir cuando hablaba de dejar un legado. Eric asintió y su mirada recorrió el horizonte donde las turbinas eólicas giraban suavemente. No se trata de nosotros, se trata de lo que dejamos a los demás, de las semillas que plantamos. En ese momento,
Una joven se acercó tímidamente sosteniendo un libro. Señor Levine, señorita Levine, yo solo quería darles las gracias. Gané una de las becas y, bueno, eso cambió todo para mí y mi familia. Isabel sonrió, colocando su mano sobre el hombro de la niña. ¿Cómo te llamas? Abigail, respondió ella. Bueno, Abigail, dijo Eric, estamos ansiosos por ver todas las cosas increíbles que lograrás. Mientras Abigail se alejaba, Isabel y Eric intercambiaron una mirada de profunda comprensión. En aquella joven vieron el reflejo de sus padres, de ellos mismos y de un futuro lleno de posibilidades. La noche cayó sobre el Centro Cultural y Educativo Levine, pero las luces que brillaban en cada ventana, en cada laboratorio, en cada espacio de aprendizaje, eran un testimonio viviente de que el verdadero legado de Levine apenas comenzaba a florecer. Han pasado 5 años desde la inauguración del Centro Cultural y Educativo Levine. Lo que comenzó como un sueño ambicioso se ha convertido en una realidad vibrante y en constante evolución. El campus, que antes se limitaba al antiguo orfanato y sus alrededores inmediatos, ahora se extendía a lo largo de varios bloques, formando un verdadero distrito de innovación y aprendizaje. Era una mañana de primavera, cuando Isabel y Eric caminaron por el campus, observando el flujo constante de estudiantes, investigadores y visitantes. El aire estaba cargado con el aroma de las flores recién florecidas y el emocionante zumbido de las ideas que se compartían. ¿Puedes creer cuánto ha cambiado?, preguntó Isabel, deteniéndose para saludar a un grupo de jóvenes científicos que salían del recién inaugurado Laboratorio de Biotecnología Sostenible. Eric sonrió y su mirada recorrió el paisaje urbano transformado. Cada vez que vengo aquí, siento que hay algo nuevo por descubrir. De hecho, el impacto del Centro Levine llegó mucho más allá de sus fronteras físicas. La antigua fábrica de las afueras, ahora convertida en un centro de producción de tecnología verde, empleaba a cientos de personas. El proyecto eólico se ha expandido, proporcionando energía limpia a toda la región. Y lo más importante, estaba surgiendo una nueva generación de líderes, innovadores y agentes de cambio, inspirados por los valores y oportunidades que ofrecía el centro. Mientras caminaban, Victoria los alcanzó, llevando una pila de informes. Después de años de trabajar juntos, se había convertido no solo en una socia comercial indispensable, sino en una querida amiga de la familia. «Tenemos una gran noticia», anunció, entregándole uno de los informes a Eric. El programa de microcréditos para pequeños empresarios que lanzamos el año pasado está superando todas las expectativas. Ya hemos beneficiado a más de 500 empresas locales. Isabel hojeó el informe, con los ojos brillantes de emoción. Es increíble, y lo que más me pone feliz es ver cuántos de estos emprendedores son antiguos alumnos del centro. Continuaron su caminata, llegando a un nuevo edificio en construcción. Se trataba del futuro Centro de Investigación de Energías Renovables, una alianza entre la Fundación Levine y varias universidades del país. ¿Quién habría pensado?, comentó Eric mientras observaba a los obreros trabajar, que ese primer aerogenerador nos llevaría tan lejos. Un grupo de niños pasó corriendo junto a ellos, riendo y llevando proyectos científicos. Isabel sonrió recordando una conversación reciente. ¿Sabías que Abigail, la niña que nos dio las gracias en la inauguración hace 5 años, ahora lidera un proyecto de robótica educativa para escuelas públicas? Eric asintió con orgullo. Y no es la única. Mary, la doctora, está coordinando un programa de salud preventiva en las comunidades aledañas. Cada historia de éxito parece generar 10 más. Llegaron al auditorio principal, donde estaba a punto de comenzar una conferencia internacional sobre desarrollo sostenible. Líderes de todo el mundo se reunieron para debatir y aprender del modelo Levine, como se conoció al enfoque integrado de la educación, la innovación y la responsabilidad social. Antes de entrar, Isabel tomó a Eric a un lado, con el rostro repentinamente serio. «Rafa, ¿crees que estamos haciendo lo suficiente?»,
A veces me pregunto si podríamos hacer más, llegar a más gente. Eric tomó las manos de su hermana, su mirada gentil y decidida. Isabel, mira a nuestro alrededor, cada persona aquí, cada idea que se comparte, cada vida transformada. Todo es parte de lo que hemos construido juntos. No se trata de hacer lo suficiente, se trata de seguir haciéndolo, seguir creciendo, seguir inspirando a otros a hacer lo mismo. Isabel asintió, sintiendo la verdad en las palabras de su hermano. Juntos entraron al auditorio, repleto, listos para otro día de trabajo hacia un futuro mejor. A medida que se desarrollaba la conferencia, con presentaciones impresionantes y debates acalorados, Isabel no pudo evitar reflexionar sobre el viaje que los llevó allí. De una niña asustada, atrapada en un compromiso concertado a una mujer fuerte que lidera un cambio global. De un hermano perdido en las sombras a un compañero y amigo inseparable. Al final del día, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas, Isabel y Eric subieron a la terraza del edificio principal. Desde allí se podía ver toda la extensión del campus, la ciudad circundante y a lo lejos, los aerogeneradores girando suavemente. ¿Sabes?, dijo Isabel, apoyándose en el hombro de su hermano. Creo que finalmente entiendo lo que significa ser un verdadero. Levin. Eric la abrazó, su voz llena de emoción. ¿Y eso qué significa? Significa nunca dejar de soñar, nunca dejar de construir, nunca dejar de creer en el poder de una idea para cambiar el mundo, respondió, con los ojos brillantes en el crepúsculo. Cuando las primeras estrellas comenzaron a aparecer en el cielo, los hermanos Levin permanecieron allí, contemplando no solo lo que habían logrado, sino también todas las posibilidades que aún estaban por venir. El legado que construyeron no estuvo solo compuesto de edificios, programas o números en informes. Estaba hecho de esperanza, de transformación, de vidas tocadas y de futuros reimaginados. Y así, con el suave viento nocturno trayendo promesas de un nuevo amanecer, Isabel y Eric supieron que su viaje estaba lejos de terminar. Cada día traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades para marcar la diferencia. Pero ahora, más que nunca, estaban preparados no solo para afrontar el futuro, sino para construirlo un sueño a la vez.